Con todo su corazón le pone su mano, Dios desahuma quien sea y no pasa nada cuando termina de desayunar, bien quisiera. La cultura totonaca es una de las culturas prehispánicas más antiguas y trascendentales de México, cuyo origen se remonta alrededor del año 800 a.C. y se desarrolló en la región de Veracruz en la costa del Golfo de México. Los totonacas eran conocidos por sus habilidades en la alfarería, la arquitectura y la agricultura, así como sus suscriptores religiosos y su complejo en el sistema de creencias. Se conocen pocos datos sobre el origen de la cultura totonaca. Se piensa que procedían del núcleo huasteco, aunque se desarrollaron una cultura propia tras entrar en contacto con los olmecas y los diferentes pueblos nahuas dentro del México, como los toltecas o los teotihuacanos. Ubicación geográfica. Los totonacas ocupaban el área del centro de Veracruz y en el Clásico tardío se extendieron hasta el sur donde se encuentra el río Papaloapa. También alcanzaron parte de los estados de Oaxaca y Puebla, el Valle de Perote, las sierras de Papantla y Puebla y la zona baja del río Cazones. La región Totonacapán se caracterizaba por su clima húmedo y templado que les permitía obtener grandes cosechas de maíz, frijol, chile o calabaza. La fertilidad de la tierra permitió que sobrevivieran a diversas problemáticas de hambruna que vivieron, entre ellas la de 1450 y el 1454 que afectó a los aztecas, quienes se ofrecían como esclavos a los totonacas a cambio de maíz. Actualmente los totonacas habitan principalmente en la planicie costera del estado de Veracruz y en la sierra norte del estado de Puebla. Los tres lugares más destacados en esta civilización son y fueron el Tajín, que fue la ciudad más importante de la cultura totonaca y controlaba la región entre los ríos Cazones y Tecolutla. Sus principales obras arquitectónicas fueron el Grupo del Arroyo, la Pirámide de los Nichos, el Templo Azul y las canchas de juego de pelota norte y sur. Yohualixán se situó en la Sierra Norte de Puebla y fue uno de los principales centros ceremoniales de los totonacas, donde se desarrolló el motivo arquitectónico de los nichos, posiblemente como representación simbólica de las cuevas que eran abundantes en la zona. Campeola se situó en la llanura costera, cerca del Golfo de México y del río Octapán. Contaba con numerosos canales de riego que abastecían los campos destinados a la agricultura. Llegó a albergar a más de 25,000 habitantes y entre sus obras arquitectónicas se destacaron los templos del Sol, de la Luna Mayor, de las Chimeneas y de la Cruz. Organización social y política. Los estudios realizados apuntan a que en los tiempos más antiguos era una sociedad dividida en varias clases sociales, la cual se encabezaba por la nobleza, compuesta por el cacique o gobernante, las otras autoridades y sacerdotes. Ellos se encargaban de controlar el poder desde el político hasta el religioso. Y como base de la pirámide social estaban los plebeyos, quienes eran la mayoría de los habitantes. Estos se encargaban de la producción agrícola, la artesanía, pesca y la construcción. Se pueden observar dos sistemas de cargos, los religiosos y civiles. En el primer plano se encuentran los fiscales, después los mayordomos y por último los topiles. El topil es un hombre que vigila la iglesia y hace las veces de mandadero. Los mayordomos patrocinan las fiestas patronales. Los fiscales forman un consejo de ancianos que supervisan las ceremonias, las fiestas y eligen a los ocupantes de los cargos. El interés por ocupar estos cargos se va perdiendo en décadas recientes debido a la disminución de prestigio que anteriormente representaban. Los cargos civiles son comunes a los de toda organización municipal. El otro rasgo común a muchas otras regiones y poblados es que los mestizos tienden a
acaparar esos puestos. La composición social se articula a partir de la familia extensa. El matrimonio se realiza a temprana edad y se procura que la pareja se establezca cerca de la familia del marido. Todavía se acostumbra el pago por la novia, ya sea en efectivo, en trabajo o en bienes, el cual se entiende como compensación por la fuerza de trabajo que la mujer daba a su familia y que se pierde con la salida de ella. Los vínculos sociales basados en el compadrazgo son vigentes, como forma de crear redes de relaciones personales y laborales. La obligación de dar un día de la semana a la faena se conserva, aun cuando el incremento de la migración está ocasionando cambios en otros aspectos de la vida cotidiana. Religión de los totonacas. Los totonacas era un pueblo muy religioso, ya que era gran parte de su día a día. Se centraba en las ceremonias religiosas. Para ellos era muy importante rezar y dar sacrificios a los dioses para lograr buena salud y una familia fuerte y unas cosechas que sirvieran para poder sobrevivir y no pasar hambre. Los totonacas, al igual que el resto de culturas mesoamericanas, eran politeístas, por lo que creían en la existencia de numerosos dioses, cada uno de ellos con un papel y un elemento definitorio. De entre todos esos dioses, los más importantes eran el dios Sol, a quien adoraban con sacrificio para que no desapareciera; la diosa del maíz, a quien sacrificaban animales y flores para que hiciera que las cosechas fueran buenas y numerosas; el dios del trueno, siendo quien controlaba los mares y el resto de formas de agua. Uno de las particularidades de los totonacas era que tenían una jerarquía en cuanto a sus dioses, siguiendo el orden de dioses, principalmente dioses secundarios, dueños menores y dioses del infierno. Esta división por ramas permitía a los totonacas entender a qué dioses era más importante hablar y a cuáles menos, permitiendo una ayuda a la hora de saber qué dioses necesitaban más sacrificios y cuáles menos. Uno de los elementos principales de los totonacas, y que casi ninguno creencias mesoamericanas tenían en común, era que consideraban que el alma era creador por las diosas, dando una mayor importancia a las diosas femeninas que otras culturas del entorno. Lengua, número de hablantes. El idioma totonaco, conocido como tutunacu, pertenece a la familia totonaca tepehua. Según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI, existen aproximadamente 410,000 personas pertenecen a la cultura totonaca, de las cuales 267,635 son hablantes de la lengua totonaca en México, distribuidos principalmente en los estados de Veracruz y Puebla. Según el INALI, la distribución de hablantes de totonaco por entidad federativa es la siguiente: Veracruz 129,695 hablantes, 48.5%; Puebla 110,293 hablantes, 41.2%; Estado de México 11,702 hablantes, 4.4%; Ciudad de México 5,403 hablantes, 2.0%.
Las manifestaciones artísticas más importantes de la cultura totonaca se dieron en escultura, en la cerámica y especialmente en la arquitectura. Los restos encontrados en sus antiguos centros ceremoniales han mostrado la habilidad de este pueblo en la construcción. Se destacó por sus imponentes construcciones ceremoniales como las pirámides del Tajín y los campos de pelota. Antes de que los españoles llegaran a Mesoamérica, los totonacas habían levantado varias ciudades importantes, entre ellas 3 centros ceremoniales que se convirtieron en centro de su civilización, los cuales son Zempoala, Papantla y el Tajín. La ciudad del Tajín fue construida en el actual estado de Veracruz. Su momento de mayor esplendor se produjo entre los siglos IX y XIII después de Cristo, periodo en el que fue uno de los centros urbanos más importantes de Mesoamérica. La influencia del Tajín se extendió más allá de la ciudad. De esta forma, esa influencia se extendió por todo el Golfo y llegó hasta la región controlada por los mayas. Este centro ceremonial destaca por la majestuosidad de su arquitectura. Está decorado por los relieves tallados en los frisos y columnas eran planificadas de acuerdo a la astronomía. El edificio de mayor importancia era la pirámide de los nichos. El mayor ejemplo de los totonacas incorporaban sus observaciones astronómicas y su simbolismo a sus construcciones. Papantla, 900-1519. Fue construida en la Sierra Papanteca, justo antes de la llegada de los españoles. La ciudad contaba con 60,000 habitantes, un número muy importante para la época, ya en la época colonial. Papantla como relevo del Tajín, como principal foco de la cultura totonaca. El nombre de la ciudad proviene del náhuatl, Papán, que significa un tipo de ave de la zona, y Tlán, que significa lugar, por lo que tanto la traducción más exacta sería lugar de los papanes. Sin embargo, los habitantes de la zona afirman que el nombre no deriva de esas dos palabras. Su teoría es que significa lugar de la luna buena. Zempoala. La etimología de su nombre Zempoal significa 20. En náhuatl y A significa agua. Ha hecho pensar a algunos historiadores que esta ciudad podría contar con muchos canales de riego y acueductos. Estos servirían para llevar el agua a las tierras de cultivo y a los jardines. Fue ocupada por los totonacas cuando los toltecas se encontraban a su apogeo entre 1000 y 1115 a.C. Según los expertos, su llegada al lugar debió a que los mismos toltecas habían expuesto de la zona Sierra Madre Oriental. Los totonacas usaban piedras del río a las que aplicaban mortero y cal para crear estas esculturas ceremoniales. Dejó un importante legado en cuanto a la producción cerámica, escultura y decoración arquitectónica con motivos de nichos y difusión de cultivo de vainilla. Las tradiciones y costumbres de los totonacas fueron el resultado de la mezcla entre las suyas propias y las recogidas de otros pueblos con los que se relacionaron. Durante su etapa formativa recibieron una importante influencia de algunos pueblos, los cuales sobresalen el Festival Cumbre Tajín. Se celebra en marzo, se rinde tributo a la construcción del sitio denominado El Tajín. Es una gran arquitectura que llegó a convertirse en el centro urbano amplio para fines religiosos. Es un festejo que incluye ceremoniales folclóricos, culturales y tradicionales, siendo uno de ellos el ritual de temazcal, el cual consiste en la construcción de un baño especial con fines medicinales de desintoxicación por sudoración y expectoración a base de vapores producidos por las infusiones de hierbas. El lugar de construcción es aprobado por padrinos encargados de ofrendar al concluir la construcción. Se bautiza con el pulque y una ceremonia de inauguración de la misma forma que se le asigna un nombre. El agradecimiento se hace a Tosí, la señora de los temazcales. La alegría y esperanza de sus festividades está implícita en las danzas y bailes de este pueblo. La danza de los voladores es más significativa por su colorido, riesgo y la representación que hace al sistema solar y a los 4 puntos cardinales. La danza que más espectáculo es un ritual, al cual los totonacas le dan mucha importancia. Se requiere habilidad y concentración de 5 hombres, quienes ascienden a un palo de 20 metros de alto que tiene por su parte superior una base de madera cuadrada que gira. Allí se apoyan 4 hombres de los 5.
Se sujetan de una cuerda y descienden lentamente hasta llegar al suelo formando círculos. El quinto hombre es el caporal. Toca tambor y flauta. Es quien dirige y controla el ritual. La gastronomía totonaca es una de las más emblemáticas que tiene México. En ella se destacan 3 ingredientes principales: maíz, frijol y chile. En casi todos sus platillos se presentan de formas distintas estos 3 ingredientes imprescindibles en la cocina típica totonaca. Destacan el uso de hierbas como el epazote, el cilantro, el acuyo, las hojas de maíz y plátano, para hacer cocciones en hoja, al vapor y en hornos de tierra o barro. El uso de la leña es primordial para obtener el sabor ahumado de los platillos típicos de Totonacapan, y a su vez el estricto uso de los utensilios prehispánicos como el metate, el molcajete, comal y ollas de barro, dando como resultado una cocina típica regional que, además de sabrosa y reconfortante, es artesanal por todos los procesos por lo que atraviesa para llegar a los platos de sus comensales. Algunas características de la gastronomía totonaca son notables por su artesanal cocina, con sabores sencillos pero envolventes, que se caracterizan por los siguientes grupos de platillos. Los atoles. En la región se preparan infinidad de atoles dependiendo del carácter ceremonial o la temporada para cada día. Se puede disfrutar un atole diferente: los fríos, los calientes, frutales, dulces, picosos, ceremoniales o curativos. Están los antojitos. Probablemente sea el platillo de más similitud tienen con los huastecos y el resto de las regiones del país. Sin embargo, se distinguen por el uso de maíz regional y el sazón distintivo de los totonacos. Salsas, como el chile ajo, el mole regional, el mole corriente, el pascal, etc. Algunos de estos guisos se preparan en ocasiones especiales como en bodas, primeras comuniones, y en otros se representan como una cocina reconfortante y llena del corazón de los totonacos. Se suele acompañar con arroz o con frijoles y tortilla recién hecha para que se llene. Tamales es una preparación que tiene infinidad de posibilidades y formas de prepararse, los cuales hay dulces, salados o con muchos ingredientes como el zacahuil, o sencillos como elaborados que otros, como los tamales de capitas, y como los atoles que hay de carácter ceremonial o de ofrenda. Bolillos de anís, pulacles, se hacen al vapor y envueltos en hojas de papal, plátano o maíz. Dulces suelen ser preparaciones muy sencillas pero llenas de sabor, como el dulce de coco y el dulce de tamarindo. En la zona de la Sierra Papanteca son más comunes las pepitorias y la calabaza en tacha. Esta última es típica en los altares de Ninín, la celebración de todos los santos que festejan los totonacas, al igual que las figurillas del chocolate artesanal con notas de vainilla. El pan. El pan se caracteriza por ser horneado en hornos de barro y que el humo de la leña le da el cierto sabor tan característico del pan de la región. Para los totonacos, las tradiciones juegan un papel fundamental en la elaboración de su exquisita gastronomía, pues en el marco de las fiestas tradicionales o patronales que se realizan sus preparaciones, en cada casa con sus propias variaciones en los platillos típicos.